Raimundo Ramos, es que él estaba denunciando en 2020, ya lo mencionaba también allá, en torno a esta situación que se da en la participación del ejército en lo que él mencionaba que era una ejecución extrajudicial de unos jóvenes o civiles que iban en una camioneta y que eran pues en realidad víctimas de un grupo sí armado tras el que fueron y que resultaron ejecutados no nada más estas personas, sino también las que eran supuestas víctimas. Lo que él mencionaba es que, bueno, pues dio voz a los familiares, habló de este tema y a partir de ahí la Secretaría de Defensa Nacional comienza a hacer esta investigación para saber cuál es. Hay que verlo, hay que ver la veracidad. Sí, porque a este periodista, defensor de derechos humanos, aquí, un compañero, a ver si no está aquí ahorita. Exacto, preguntarle si nos trajo si se tienen pruebas precisamente, espérame, nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de la delincuencia. ¿Se comprobó eso? No, yo no permití pues que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es, hay escuchas por todos lados, pues no tiene que ver con nosotros. Sí, cómo se adquirió también ese audio. Y parte de lo que, le mencionaba es que la versión de los militares en aquel momento, en 2020, es que todos se trataban de sicarios y aún así, bueno, pues se presumía que había ejecución extrajudicial. Usted había mencionado que ni aunque fueran sicarios, pero había pruebas, de acuerdo con familiares y con este defensor, de que estas personas eran incluso víctimas y que entonces se manejó toda esta investigación para llevar este tipo de planteamiento de que, pues supuestamente Ramos era parte o estaba coludido para mantener la versión de los militares en torno a que habían sido atacados. Sí, pero pueden decir lo que sea. Y ese era el fondo, pues. Sí, pueden decir lo que sea. Pero nosotros no permitimos tortura, no permitimos que se ejecute a nadie, no permitimos que se remate en enfrentamientos a heridos. No permitimos masacres, no permitimos violación de derechos humanos. Tan es así que por eso me llama la atención que estén convocando para el domingo a una supuesta manifestación de apoyo al ejército para defender al ejército por el caso de los que perdieron la vida en Nuevo Laredo. Hay en todo esto muchos intereses y ustedes, el proceso y animal político, como están en contra de nosotros, pues recogen todo y ni siquiera a veces saben cuál es el verdadero fondo. Entonces, cualquier cosa que signifique perjudicarnos lo convierten en noticia. Pero en este asunto, por ejemplo, cuando me hablan de la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, yo tengo, se los digo de manera sincera, mis dudas. Tengo dudas. No estoy acusando a nadie. Entonces, lo mejor es actuar con prudencia y tener todos los elementos. Lo que yo sí les puedo garantizar es que nosotros no espiamos a nadie y no limitamos la libertad de ningún medio de información y no perseguimos a verdaderos defensores de derechos humanos, ni a nadie, pues no andamos en eso.
Y ustedes además lo saben, porque nos conocen, o sea, los del proceso, lo saben, hasta los de Animal Político. El asunto no es eso, el asunto es que tenemos unas diferencias, porque ustedes están defendiendo al pensamiento y al bloque conservador y nosotros queremos la transformación del país. Precisamente la Ese es investigación. el asunto, pues. Ujú. Presidente, precisamente la investigación en ese sentido, usted la instrucción que da, pues es precisamente que no haya este tipo de actos. Sin embargo, ya en los hechos, cuando se llegan a dar, ahí están las versiones contrapunteadas entre los militares e incluso los familiares de las personas que han sido víctimas. En este caso, también fue en el caso de Tamaulipas. Lo que se mencionaba es que, aunque usted diera la orden en los hechos, bueno, si se llegan a dar este tipo de casos, la versión que manejan los militares, pues por defensa o por tratar de limpiar pues la imagen, es que fueron atacados o que eran sicarios, cuando en realidad ahí existían, o eso es lo que mencionan allá en la Defensoría de Derechos Humanos, es el tema de la ejecución. Sí. Cuando lo de Ayotzinapa, ¿sí?, en vez de decir la verdad y castigar a los responsables, se ocultaron los hechos y se fabricaron, ¿sí?, versiones, ¿no?, que no tenían nada que ver. Fue, entre otras cosas, además de un acto de injusticia, fue una absurda decisión, porque no se pueden ocultar las cosas, no se fortalecen las instituciones, en este caso al ejército, ocultando actos autoritarios o ilegales o represión. No, pero eso está muy claro al interior del ejército. Y el general secretario sabe perfectamente de que eso no se debe de tolerar. Por eso, en el caso de Nuevo Laredo, se trató en la reunión de gabinete. Todos los días estábamos a las 6 de la mañana atendiendo todos estos asuntos. Y desde que se trató, la instrucción fue que se investigue. Y quienes llevaron a cabo la investigación fueron los propios oficiales del ejército. Y quienes fincaron responsabilidad a los militares fueron los mandos del ejército. Presidente, preguntarle. Eso no se hacía antes. O sea, eso no se hacía y surgió de ellos. Entonces, ustedes, como no nos ven con buenos ojos, repito, Carmen Aristegui, ya me la imagino, frotándose las manos. ¿Cómo se llama el de que estaba en Reforma también? Es que esa es la escuela esa. El de Animal Político. Daniel Moreno. Sí. Los conozco muy bien. Pues. Es un periodismo muy conservador, muy de derecha, muy defensor de la oligarquía. No tienen nada que ver con el pueblo, y menos con el pueblo raso. O sea, cuando se habla de periodismo, de oposición, yo pienso en Zarco,
pienso en los hermanos Flores Magón, pienso en Daniel Cabrera, el hijo del Ahuizote, el escritor del hijo del Ahuizote. Pienso en Filomeno Mata, del Diario del Hogar, en Paulino Martínez. Bueno, de nuestro tiempo, Miguel Ángel Granados Chapa, pero pues Carmen Aristegui regresó al periodismo de su maestro Pedro Ferriz. Y la escuela de los periodistas estos es el Reforma, que es la derecha de la derecha. Es un boletín del conservadurismo. Ese periódico aquí lo ayudó a fundarlo Salinas. Y siempre, siempre, siempre en contra de las transformaciones. Ese periódico Reforma fue el que sirvió para hacer toda la campaña en contra de los maestros. Así, a la par de Claudio X González, que levantó a los falsos en contra de los dirigentes de los maestros de Oaxaca, que los metieron a la cárcel acusándolos de lavado de dinero. Metieron a la cárcel al que era dirigente, maestro Rubén Núñez. Lo acusaron allí en ese periódico, en el Reforma, de alcohólico. Tenían información, entonces sí, del aparato de espionaje del gobierno anterior. Entonces, qué bueno, ¿no?, que todo esto esté pasando, porque ya no hay simulación. Presidente. Es que antes, ¿cuánta gente? O sea, los que me están escuchando, veía en Carmen Aristegui a la paladina, ¿no? La veía como la paladina de la libertad. ¿Cuántos? Entonces, ¿por qué se manejan con mucha hipocresía? Y como empezó a estar de moda lo de la sociedad civil y lo de los independientes, bueno, habían hasta candidatos independientes que eran de moda, o sea, estaban de moda, independientes del pueblo, no del poder. ¿Quién creó todo eso? La misma oligarquía, para engañar. Dice, los partidos son una porquería, se requieren los candidatos independientes. Y pura farsa. Presidente, solo preguntarle cómo va el avance en las investigaciones de lo de los jóvenes de Nuevo Laredo y aprovechando también el tema, o sea, cómo está siendo investigado los militares, que se está llevando desde adentro. Lo tiene la Fiscalía, ese asunto, y se está castigando. Ya están, entiendo yo, sancionados, detenidos, ¿no?, los militares, pero vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a investigar
y se les da la información. Y también, presidente, sobre el tema de los estadounidenses, ¿cómo van las investigaciones? Se hablaba de la cuestión de detenidos, también se habla de la cuestión de antecedentes de las propias víctimas, y aprovechando pues cómo estuvo ayer el tema de la reunión con esta funcionaria de Estados Unidos que abordó el tema del fentanilo, sobre todo cuáles son los puntos a los que llegaron, y si hablaron de la actuación de elementos de agencias en nuestro país, ¿cómo sería, cuál fue el delineado de todas estas temas que se abordaron ayer con los funcionarios? Bueno, la investigación sobre los estadounidenses que perdieron la vida en Matamoros, se está haciendo una investigación a fondo, porque la primera versión que se tuvo era que venían a una clínica para un tratamiento médico de Carolina, y después ya se supo de que tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Y ya se está haciendo la investigación a fondo. Está a cargo Rosa Isela de parte nuestra, y se está viendo en la Fiscalía de Tamaulipas y se está analizando, no sé si ya tomaron la decisión de atraer el caso a la Fiscalía General. Es que como es un asunto importante, porque está de por medio pues el prestigio de nuestro país y del gobierno, tenemos que ir a fondo, conocer la verdad. Y tenemos que ayudarnos todos. Lo está haciendo muy bien el gobierno de Tamaulipas y intervino la Fiscalía y también la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Estamos en eso. Implicados, fueron presentados por un grupo. ¿Fueron qué? Como presentados, que el cártel del Golfo entregó a 5 presuntos atacantes. No tengo información sobre eso. Sí se está llevando a cabo una investigación a fondo. Pronto les vamos a informar. Y sobre la reunión de ayer, muy buena reunión, la señora Elizabeth, que es la asesora de seguridad interior de la Casa Blanca, ella y el señor Sullivan, muy cercanos al presidente Biden, y tratamos pues el tema del fentanilo, de las armas y lo del respeto a la soberanía de nuestro país. Y quiero aprovechar para informarles que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington que va a presidir Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con todos los cónsules de México en Estados Unidos, para informar de lo que estamos haciendo. En apoyo a Estados Unidos
para que no llegue el fentanilo. Se va a informar que en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo. 6 toneladas. Y hagan la cuenta, a ver si aquí la hacemos entre todos. Por cada kilo de fentanilo es 1 millón de dosis. Y lo que hemos decomisado son 60 millones. Perdón, 6 toneladas, 60,000 kilos. No lo ha hecho nadie. Pero este no es el asunto, aunque debería de ser sinceramente la preocupación tanto del gobierno de Estados Unidos como la nuestra, porque está de por medio la vida de muchas personas, sobre todo de jóvenes. Pero esto en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos, sino lo que quieren es sacar raja política electoral. Por eso la prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México, ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro territorio. Porque no lo permitiríamos. Y no solo no lo vamos a permitir, sino lo estamos denunciando. Va Marcelo Ebrard a eso, a Estados Unidos, para que en los consulados se informe a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, se les mantenga informado y se le responda a estos legisladores republicanos de manera directa, que se tenga toda la información y que este coordinador, señor del Partido Republicano, que está queriendo elaborar una iniciativa o proponerla para que puedan intervenir los soldados estadounidenses en nuestro territorio, pues sepa, sí, es el coordinador, porque hay 2 o 3 o 4, son varios los que están planteando eso. Desde luego, vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir no les hagas caso. Es que quieren quedar bien con los ultras conservadores de Estados Unidos, los antimexicanos de Estados Unidos. Eso es lo que buscan, ¿no? Utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería. Pues vamos a responder para que los mexicanos allá
hispanos, solo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren, con la agresión a México, obtener beneficios políticos, y que a México se le tiene que respetar, porque México es un país independiente, libre, soberano, y que si antes hacían lo que querían era porque se los permitían. Y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí, también por el Reforma y por los mismos. Pero vamos nosotros a defender nuestra soberanía, y el presidente Biden pues no tiene esa postura. Son estos legisladores republicanos. Entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. Que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Y estoy seguro que no solo los mexicanos, y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros, porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes? Intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta. No, eso está muy claro. Nosotros ya no aceptamos, como en la época de Calderón, cuando toda la prensa aplaudía, que iban allá al búnker y salían, ¡oh! Y en la época de Calderón, fíjense, se hicieron acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para meter armas de contrabando, acuerdos de gobierno a gobierno entre agencias y García Luna y el procurador que estaba, ¿cómo se llama? Que después fue Medina Mora, y el que estaba de embajador, Sarucán, que ahora con Dolia Esteves y con otros también subordinados al interés del gobierno de Estados Unidos, se la pasan cuestionándonos. Sarucán, que fue el embajador, está implicado en lo de Rápido y Furioso.
Ya vámonos a desayunar y que le vaya muy bien mañana a la selección. Ah, va a ganar. No, Julio los va a arreglar a nuestros hermanos colombianos. Voy a tratar de verlo, a ver si puedo. Voy de gira al Tren Maya. Voy de gira al Tren Maya. Vamos a